Buenas tardes a todos, compañeros y profesor. En esta ocasión mi grupo conformado por Patricia Hernández, Leia Cotes y mi persona Luis González, tenemos el gusto de presentar nuestra charla acerca del tejido nervioso periférico. A continuación, yo les estaré dando una introducción acerca de lo que es el tejido nervioso periférico. Ok, el tejido, vamos a comenzar primero a definir qué es el sistema nervioso periférico. Básicamente es la división del sistema nervioso que está representada por todos los nervios que no forman parte del cerebro ni la médula espinal. Es decir, o sea, que no pertenecen al sistema nervioso central. Como sabemos, pues nuestro sistema nervioso, así como el de la mayoría de los animales vertebrados, se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ambos relacionados entre sí. Como mencionó el grupo anterior, sabemos que el sistema nervioso central incluye lo que es el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico es el que se encuentra fuera de este. El sistema nervioso periférico, como mencioné, comprende todos los nervios que se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia otras partes del cuerpo, que esto incluye lo que son los nervios craneales, los nervios espinales, los nervios periféricos y las uniones neuromusculares. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel. Esto permite que el cerebro y la médula espinal puedan tanto recibir como enviar información a otras áreas del cuerpo, y de esta forma permite que podamos reaccionar a estímulos de nuestro entorno, del ambiente. El sistema nervioso está dividido en dos componentes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Cada uno posee funciones muy importantes. El sistema nervioso somático, este sistema es el que se encarga tanto de enviar como de recibir información sensorial y motora al sistema nervioso central. El sistema nervioso somático contienen dos tipos de neuronas, que son las neuronas sensoriales y motoras. Las neuronas sensoriales, o también denominadas aferentes, son las que transmiten la información de los nervios en el sistema nervioso central, mientras que las neuronas motoras o eferentes son las que llevan la información desde el cerebro y la médula espinal hacia los órganos. Estas neuronas son las que nos permiten una respuesta física a los estímulos. El sistema nervioso autónomo es el responsable de regular las funciones involuntarias del cuerpo. Por ejemplo, lo que es el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión, etcétera, entre otros. O sea, gracias a este sistema nervioso autónomo es el que podemos realizar estas funciones sin pensar conscientemente en lo que es su ejecución. Este sistema también se puede dividir en lo que es el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el sistema que básicamente es el que nos ayuda a prepararnos para situaciones de emergencias, como falta de agua o daños físicos o temperaturas extremas. Y el sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de mantener las funciones corporales con un mínimo gasto de energía. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, las partes del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, los ganglios y los plexos nerviosos. Los nervios son cordones de sustancias blancas que se ramifican a axones o dendritas, y estas son las que transmiten información sensorial y motora desde el cerebro hacia la periferia y en sentido inverso. El sistema nervioso periférico está formado por lo que son los 12 pares craneales y los 31 pares de nervios espinales.
en resumen, los nervios craneales son los que sabemos que conectan el cerebro directamente con la estructura de las cabezas. Como mencioné, son 12 que nos conectan nuestro cerebro con los órganos, los músculos de nuestra cabeza, es decir, los ojos, los oídos, la nariz, etc. Básicamente su función puede ser sensitiva, motora o mixta. Algunas de estos pares de nervios son exclusivamente células sensoriales, por ejemplo, aquellos que detectan información del olfato, la visión. Otros pares son nervios exclusivamente células motoras, como las existentes en los músculos oculares, y también hay pares de nervios que contienen tanto células sensoriales y motoras, que son las mixtas. Por ejemplo, aquellos que son implicados en lo que es el gusto o la deglución. Los nervios espinales, que estos son los que básicamente se ramifican desde la médula espinal hacia lo que es el resto del cuerpo. Y como se mencionó anteriormente, son 31 pares. Se distribuyen los 8 cervicales del cuello, los 2 torácicos del pecho, los 5 lugares que son la parte baja de la espalda, los 5 sacros, el hueso sacro, y un costillo que es el coxis. Los ganglios, otra parte del sistema nervioso periférico, son los ganglios. Los ganglios, estos son los que están formados por un grupo de neuronas y que se encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal. La función de lo que son los ganglios consiste básicamente en recibir y captar las señales nerviosas provenientes tanto de las regiones más alejadas del cuerpo como de las que se derivan de la médula espinal. Otra parte del sistema nervioso periférico, como mencioné, son los plexos nerviosos. Los plexos nerviosos básicamente son redes de fibras nerviosas que están formados por distintas ramas nerviosas que se entrelazan y que usualmente se derivan de la médula espinal. Existen 4 y son el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Siguiente, por favor. Ok, los tipos de fibras. Existen 2 tipos de fibras. Se pueden clasificar 2 tipos de fibras, que son las fibras nerviosas de mielina y las fibras nerviosas amielínicas. Las fibras nerviosas de mielina es aquellas que están rodeadas por una vaina de mielina. Esta no forma parte de una neurona, sino que está constituida por una célula de sostén, que es la célula de Schwann, que más adelante mi compañera estará explicando más a fondo. Básicamente estas fibras empiezan a formarse antes del nacimiento y durante el primer año de vida. En cambio, las fibras nerviosas amielínicas son aquellas axones que no están recubiertos por mielina, o sea, en caso totalmente contrario, y esto se debe a que la célula de Schwann las rodean solo parcialmente, permitiendo así la entrada a lo que es el líquido extracelular. O sea, básicamente en esta fibra no hay capas de membrana de la célula de Schwann. Por lo tanto, esta conduce en lo que es la información de forma diferente a lo que es las fibras mielínicas. En este caso, las células de Schwann protegen a los axones, pero no los aíslan. Esta diferencia básicamente se debe a que hay zonas del cerebro que tardan más en desarrollarse. Como siguiente punto, mi compañera Patricia. La siguiente diapositiva. Ahora yo les voy a profundizar algo más de lo que son las células de Schwann, también llamado neuromelocitos. Estas células primordialmente reciben su nombre en honor a un médico y anatomista llamado Theodor Schwann, que es el padre de la teoría celular, que postulaba que todos los seres vivos están compuestos por células y por productos elaborados por ellas. Estas células están localizadas en los terminales axónicos y en los botones sinápticos de las uniones neuromusculares. Estas son las células de sostén del sistema nervioso periférico y colaboran con las neuronas
jugando un papel fundamental en la conducción del impulso nervioso, al ser estas las células encargadas de recubrir los axones de una sustancia aislante que potencia la velocidad a la que se transmite la información. Otra de las importantes tareas de este tipo de célula es que actúan como soporte y guía de procesos de regeneración del sistema nervioso periférico tras una lesión o un daño axonal. También es fundamental es que forman la vaina de mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. Esta función que realiza en el sistema nervioso central la realizan las células de los oligodendrocitos. La vaina de mielina es una capa aislante que está compuesta por proteínas y grasa. Cada segmento de vaina de mielina mide aproximadamente de 0,5 micrómetros a 1 micrómetro de longitud. Esta vaina de mielina como característica es que es discontinua debido a que las células de Schwann recubren solamente cada 100 micrómetros de longitud, dejando unas diminutas hendiduras entre cada vaina de mielina, que son los nódulos de Ranvier. La siguiente, por favor. Entonces, los nódulos de Ranvier son interrupciones que ocurren entre los intervalos de la vaina de mielina. Fueron descubiertos por el patólogo francés Louis Antoine Ranvier. Estos facilitan la transmisión del impulso nervioso o el potencial de acción y permiten que la actividad eléctrica que pasa a través de los axones se mantenga a una velocidad adecuada hasta que llega al cuerpo celular de la neurona. Esta actividad se produce en manera de saltos y de ahí es que se conoce que es una conducción saltatoria. El aislamiento que provee la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico hace posible que el potencial de acción salte al modo siguiente, al nodo. Entonces, a diferencia de tener que hacerlo en pequeños incrementos a lo largo del axón, si estuviese desprovisto por la vaina de mielina, o sea que estas células de Schwann hacen que la conducción saltatoria de los nódulos de Ranvier sea de manera más eficaz. La siguiente. Las neuronas ganglionales. Primero tenemos que hablar un poco más de lo que son los ganglios. Los ganglios son estructuras del sistema periférico que están formados por las neuronas, llamadas neuronas ganglionales, que poseen los cuerpos celulares, y estas son grandes y sus prolongaciones o los axones también son muy largas comparadas a otras células. Estas también se encuentran situadas entre ellas las células de satélite, que son un tipo de células gliales y que les estaré hablando en la siguiente diapositiva. Rodeando el ganglio se encuentra una capa de tejido conectivo a la que se denomina cápsula, y existen diversos tipos de ganglios: los sensitivos, los motores, los que están presentes en los nervios craneales, en las raíces dorsales de los nervios espinales y los ganglios del sistema nervioso autónomo. Ahora, las neuronas ganglionares son células ganglionales de la retina. Son un tipo de neurona que tiene un axón mielinizado que se localiza en la superficie interna de la retina. Estas neuronas reciben una información de los fotorreceptores mediante las neuronas intermedias bipolares, las amacrinas y las neuronas horizontales. Las células ganglionares de la retina pueden variar de tamaño, también de conexiones y de respuesta sensorial, pero todas comparten la misma característica de tener un axón largo que va hacia el cerebro, formando a su paso el nervio óptico, el quiasma y la vía óptica, llevando la información hacia el tálamo, el hipotálamo y el mesencéfalo. Ahora la siguiente. Las células satélite dan soporte físico y protección y nutrición a las neuronas ganglionares. Y como les estaba diciendo, estamos viendo aquí que están como rodeando a las neuronas ganglionares, como lo vemos en la imagen.
Ahora mi compañera Lai. Ok, los nervios periféricos. Los nervios periféricos son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Estos nervios se forman por la unión de las raíces nerviosas y se pueden también palpar desde el exterior. Algunos tienen nombres propios y los más comunes serían el cubital, el radial y el mediano. Normalmente la estructura de los nervios periféricos están constituidos por el axón y están rodeados por la vaina de mielina. Las fibras nerviosas se pueden agrupar en fascículos y poseen vasos que se encargan de básicamente la nutrición y del intercambio metabólico. Además de esto, poseen unas capas que funcionan como protección para estos nervios. La primera sería el epineuro, que es la capa más periférica o externa, que es la que envuelve el nervio. Es una capa de tejido de unión laxo y tiene varias fibras que contienen fibras colágenas y elastina. Y se trata de la capa más fuerte que existe en las fibras nerviosas. Es la más fuerte y se puede decir que constituye un aproximado del 30% del total del volumen del nervio. La segunda capa sería el perineuro, que es una capa más superficial de tejido fibroso. Tiene una zona más superficial y se puede comunicar con el epineuro. Es una capa que es resistente y protege al nervio de compresión. Y por último tenemos la capa que sería el endoneuro, que es la capa más delgada de la membrana del tejido de unión y está dentro del fascículo. Se podría decir que podría estar por aquí. Estos serían los fascículos y por aquí estaría el endoneuro. Entonces, en estas se envuelven a ellas los elementos neuronales, que serían el axón, la mielina y la célula de Schwann. Okay. La placa neuromuscular. Esta principalmente tiene la función de movilizar o permitir la movilización del cuerpo a través de transmisiones de la información de una neurona motor y de los músculos. Se encarga de transmitir impulsos entre ambas mencionadas, la neurona motor y los músculos, y permite al mismo tiempo que los músculos se contraigan o se relajen. La conexión de estas placas crea como una especie de puentes entre un botón terminal de una neurona y la membrana de la fibra muscular, para que así ambos puedan conectarse las terminales de la neurona con las placas terminales motoras, que es justo donde se reciben los impulsos nerviosos de esta placa neuromuscular. Ahora, esta placa contiene unos componentes, que sería la neurona motora, la hendidura sináptica y la placa motora. Ok, patologías del sistema nervioso periférico. Tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que es un trastorno que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo ataca por error al sistema nervioso. Esto lleva a la inflamación del nervio y ocasiona una debilidad muscular. Este daño puede causar hormigueos, debilidad muscular y parálisis principalmente, y afecta la cubierta del nervio. Normalmente los síntomas que se presentan en esta enfermedad es la debilidad muscular o la parálisis, y que puede llegar a afectar a ambos lados del cuerpo. Tenemos también el síndrome del túnel carpiano, que se basa en el engrosamiento del ligamento que existe en la cara palmar de las muñecas, como podemos observar en el dibujo. Comprime las estructuras anatómicas entre este lugar, este túnel, y entre los huesos, como aquí se pueden ver afectados los tendones, nervios y los vasos sanguíneos.
y puede llegar a ocasionar un dolor y adormecimiento. Listo. Gracias.